que ustedes mismos me han declarado al no responder, se han escuchado, y dijimos que el principal objetivo de la iglesia es esperar el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, y por ende pregonarla y decirle al mundo y decirle a los hermanos que hay que estar preparados y preparándonos como antorcha que alumbra lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana aparece. Entonces, vean cómo el misterio de la iniquidad ha operado. Nuestro principal objetivo es predicarle el evangelio al mundo. Literalmente, el cuerpo de Cristo en general lo ha dejado de realizar. Predicar que Cristo viene, se dejó de predicar el evangelio de que Cristo viene hace mucho tiempo en las congregaciones evangélicas. Y se ha sustituido el mensaje por un mensaje más gustoso, más bonito, que causa más empatía con el ser humano. Usted escucha ahora los sermones motivadores. Usted puede ser un triunfador. ¿Cuántos han escuchado eso? Usted tiene que ser prosperado, hermano. Usted tiene que vivir en victoria. Estamos como programados, ¿verdad? Usted no puede ser pobre, porque si es pobre, usted tiene un problema con el diablo. Una falsedad tan grande. Jesús dijo, siempre habrá pobres entre ustedes. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así es. Pero se ha comenzado, el misterio de la iniquidad dentro de la iglesia ha comenzado a distorsionar el mensaje para callar el verdadero mensaje de la palabra del Señor, y lo ha sustituido por otro mensaje que es diferente al que escuchábamos cuando nos dijeron, arrepiéntete, Cristo te ama y Él viene pronto a llevarse a su iglesia. Así es, aleluya. Es más, el misterio de la iniquidad, y tengo que hablar mucho del misterio de la iniquidad esta noche, porque quiero que les quede claro. El misterio de la iniquidad tomó a la iglesia setentera, para no irme a la iglesia primitiva, a la iglesia que conocimos, setentera, ochentera y noventera, que hacía cultos los martes. ¿Qué días más se hacían? Los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Los sábados y los domingos. Y los lunes eran de reuniones de ministerios, y los miércoles eran como reuniones de adoración o de ministerios de juveniles. Siempre estaba la iglesia activa, o salían a la calle a predicar, o salían a la calle y nos decían los 7 cultos. ¿Sí se acuerdan? Y pasamos de esa dinámica eclesiástica hacia acaso a hacer 1 o 2 cultos a la semana. Siendo el principal culto o el sábado o el domingo, cuando hacen 2, y hay iglesias, entre comillas iglesias, que hacen si acaso un culto entre semana. Y ese culto lo preparan para que sea un show mediático, para que se vea bonito, agradable, para que el próximo domingo vuelvan a llegar. ¿Sí me explico? Cuando la iglesia protestante se salió de la iglesia de Roma, se salió porque la iglesia romana estaba cometiendo una gran cantidad de errores doctrinales, y por eso Martín Lutero dijo, no, yo quiero reformar esto. Al final fue excomulgado y se crearon los protestantes, y resulta que siglos después los protestantes nos hemos convertido en aquello que una vez criticamos y por lo cual nos separamos de la iglesia católica. Porque les recuerdo que los evangélicos predicábamos que los católicos pecaban toda la semana, pero el domingo iban y se confesaban a la misa. ¿Sí se acuerdan? Ahora son los evangélicos que hacen lo que les da la gana entre semana, y lo peor de todo es que los católicos por lo menos se confiesan. A los evangélicos nos hacen creer que vamos a la iglesia, cargamos baterías, nos ponen ahí un 220 y nos movemos para todos lados, y nos ponen un montón de gente con danza y a mover pañuelos para todos lados, y nos ponen musiquita motivadora y un mensaje inspirador donde usted puede hacer esto, usted es un triunfador, Cristo quiere que tú estés bien, Él quiere que usted esté bendecido, y al final le ponemos el arca del pacto ahí para que tiren la ofrenda, y todo el mundo chao. Y ahí no hubo arrepentimiento, conversión, no hubo sanidad, ahí no hubo nada. Lo que hubo fue un show. Lamentablemente.
En eso se han convertido las iglesias evangélicas en nuestros tiempos debido al misterio de la iniquidad. Se han convertido en un parque de diversiones de Jesucristo. Qué bueno, sí es. Yo no sé si estoy siendo muy duro, hermanos, o si usted esperaba escuchar esto esta noche, pero es necesario que usted lo escuche, porque estamos viviendo verdaderamente los últimos tiempos. Misterio de la iniquidad, donde ya los predicadores están predicando cualquier tontería que les venga a la mente. Les voy a recordar, antes del año 2000, los evangélicos decían que Cristo venía o antitos del año 2000 o en el año 2000. ¿Cuántos recuerdan eso? Yo sí lo recuerdo. Les daba miedo decir en el año 2000 porque decían que no se podía poner día ni hora, porque la Biblia, pero todo giraba alrededor de que Cristo venía por ahí del año 2000. Eso era lo que predicábamos los evangélicos. Cierto, ¿En cierto. serio? Es más, hasta me incluyo. Pero pasó algo. La Biblia nunca decía eso. Alguien que me busque Oseas capítulo 6 versículo 2 y lo tenga ahí. Oseas capítulo 6 versículo 2. La Biblia no decía eso. ¿Sabe de dónde había salido esa teoría? Había salido de un dicho católico. No sé si estarán los cánones de los libros católicos, si tienen ellos adicionales, realmente no lo sé. Pero hay una historia católica que dice que María fue al mar. Si alguien lo ha escuchado, me confirma. Y que tomó arena y que tiró la arena y dijo: a 1000 años llegaremos, pero a 2000 no. Entonces comenzó a girar dentro de la iglesia, tanto católica, sobre todo la protestante, nosotros, que es que había una profecía que decía que Cristo venía en el año 2000, y en eso comenzaron a girar todas las predicaciones, la mayoría, predicaciones de que venía en el año 2000, cuando Cristo no vino. Evidentemente en el año 2000 las predicaciones de las iglesias evangélicas cambiaron radicalmente, porque todavía en el año 98, en el año 99 se escuchaban predicadores que hablaban todavía de que Cristo viene. ¿Cuántos recuerdan a Gigi Ávila? Su hombre se descabellaba, ¿sí se acuerdan, hermano? ¡Cristo viene! Había un montón de predicadores que decían: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pasó el 2000 y algo pasó. Se detuvo la predicación del Cristo viene. Y comenzaron a predicar otras cosas. ¿Alguien me lee Oseas capítulo 6 versículo 2? Dice, ¿quién lo tiene? No me asusten, hermanos. Oseas capítulo 6 versículo 2. Fuerte. Nos dará vida después de 2 días. Ok, un segundo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y viviremos delante de Él. Ok, no hay que ser un teólogo muy carga, hermanos, para entender lo que Oseas capítulo 6 versículo 2 dice. Vamos a ver. Vamos a tocar un tema de escuela dominical. Para Dios un día es 1000 años. y 1000 años Un día. ¿Y qué dice el capítulo? Nos resucitará después de 2 días. Nos resucitará después de 2000 años. Ahí lo decía. Ahí estaba claro. Y dice en el tercero: Nos resucitará. nos resucitará. Hemos entrado al umbral del tercer día cuando entramos al siglo XXI. Porque el año 1000 se acaba cuando llega el 2000. ¿Sí? El 2000 es el inicio y la llegada hacia el año 3000. Estamos en el despertar y en el amanecer del tercer día, cuando la Biblia dice que Él nos iba a resucitar. Entonces tome nota de eso. Les recuerdo, en el año 2000 todavía se predicaba que Cristo venía. Pasó el año 2000 y resulta que los predicadores vieron como que ya predicar sobre que Cristo venía pronto, que Cristo ya viene en el año 2000, ya no lo podían seguir diciendo. Y lejos de profundizar en las escrituras para encontrarse en esto que estaba ahí clarito, revelado, entonces mejor por culpa del misterio de la iniquidad, se le ocurrieron ideas a todos los pastores evangélicos. Vamos a formar iglesias mega
a predicarles que los cristianos tienen que tener carro y casa, y una vez que lo tengan vamos a hacer cultos para que los ofrenden, para que Dios les dé más. Y entonces usted va a pactar, hermana, ya oye el tonito cuando estoy hablando, ¿verdad? Porque es que así hablan, hermanos. Venga usted, hermano, y pacte $1,000, hermano, y entonces usted verá la gloria de Dios. Y así los hermanos iban a ofrendar sus carros y sus casas. Y nos convertimos en la burla del mundo. Nos convertimos en el escarnio del mundo, no por predicar el evangelio, sino por comenzar a hablar de riquezas, por comenzar a hablar de prosperidad, por comenzar a hablar de otra sanidad que no es la sanidad divina, la sanidad milagrosa. Hablábamos de milagros financieros, hermanos. Hoy no hay un solo lugar que inviten a la iglesia para orar por milagros y te dicen vamos a orar por un milagro financiero. No te oran por el milagro de sanarte de la diabetes, de sanarte del cáncer, de sanarte de cualquier enfermedad. No, ahora es financiero. Misterio de la iniquidad dentro de la iglesia. Porque se les olvidó a aquellos dos apóstoles que caminando a la iglesia la hermosa miraron al cojo y le dijeron: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo, el evangelio de Jesucristo resucitado, te doy en el nombre de Jesús. Levántate. El misterio de la iniquidad dentro de la iglesia diluyó el verdadero mensaje. Y Pablo lo aclaró y dijo: vamos a volver a leer Tesalonicenses para seguir en la materia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis en vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hasta a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Volvamos al versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, vamos en materia. La iglesia está esperando, el tiempo me avanza rapidísimo. La iglesia está esperando un acontecimiento extraordinario, y lo dijimos hace un momento. ¿Qué está esperando la iglesia? El rapto de la iglesia. ¿Qué está esperando? La venida de Jesús. ¿Viste? Entramos en una disyuntiva. ¿Qué estamos esperando? Algunos dicen la venida de Cristo, otros dicen el arrebatamiento. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia del arrebatamiento de la iglesia y cuál es la diferencia con la venida de Cristo? Es la siguiente. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. Alguien que me busque por favor y lo tenga ahí listo para que no se lo pida. Primera de Corintios 15, 52. La diferencia es que el arrebatamiento, para comenzar, el día y la hora nadie lo puede calcular, nadie lo sabe. Eso no quiere decir que no podamos tener noción de cuándo podría ser, porque Jesús dejó señales. ¿Sí? Dijo que iban a suceder, y una de las señales del arrebatamiento acabamos de verlas: apostasía y misterio de la iniquidad. ¿Hay apostasía en la iglesia? Claro. ¿Hay misterio de la iniquidad de la iglesia? Sí, Señor. Y vean que no estoy hablando de terremotos y temblores, porque aquí es donde hay que tener atención, hermanos.
hay acontecimientos y cosas que son profecías para el arrebatamiento y otras que son para la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde se han confundido algunas personas, porque dicen ya Cristo viene, porque están aumentando los terremotos, porque están aumentando las pestes, porque están... Esto la Biblia le llama principio de dolores. Pero la iglesia primero tiene que ser arrebatada de la iglesia. La diferencia es que en el arrebatamiento, dice la Biblia que va a estar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya lo tiene, Polly? ¿Qué dice 15:52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta que se tocará, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Ahí. Y lo voy a leer también en 1 Tesalonicenses 4:15, que lo leímos al principio. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. En el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En el arrebatamiento, Cristo no llega hasta la tierra. Por eso no es su segunda venida de Cristo a la tierra. Cristo se queda en el aire, En las nubes. en las nubes. ¿Es su nombre? Gloria. Es que yo pienso esto y lo siento de tanta grandeza. ¿Por qué? Porque es que Cristo viene por su iglesia. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿cuántos aquí son iglesia del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces usted debiera de emocionarse cuando se da cuenta de que Cristo vendrá y se quedará en las nubes. Dice que en el arrebatamiento pasarán dos cosas importantes. Los muertos en Cristo Resucitarán primero. resucitan primero. Y en este capítulo donde dice esto hay que ponerle mucha atención, porque dice, hermanos, a ver, ¿a cuántos se les han muerto familiares que eran cristianos? Levanten la mano. A mí se me ha muerto mi mamá, mi papá y algunos tíos. La Biblia dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Así es. No dice que no nos entristezcamos, sí, pero no como los otros. Porque cuando usted ve, hermano, perdóneme, voy a decir esto. Dice que Joana está grabando esto en el Facebook, está en el Facebook. Cuando muere alguien de una familia sin Cristo, usted ve a la gente llorar, pegar gritos, desesperación, desconsuelo, porque aunque no creen en Dios, dentro de ellos saben, porque es que hasta los ateos, los que dicen que no creen en Dios, cierran los ojitos y piensan en la muerte y les corre un frío desde aquí hasta allá abajo. Hermano, no es algo mentalista, pero cierre usted los ojos y piense qué pasaría con usted si muere ya en este momento. Y no me niegue que usted siente un escalofrío, se siente porque su espíritu lo siente y lo resiente. ¿Sí? Los sin Cristo mueren y dan gritos y dolores y entonces ya comienzan a tener desesperación porque no hay consolación alguna. Pero cuando nosotros se nos muere un familiar que muere en Cristo, Pablo dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, vamos a ver, si usted cree esto, levante la mano. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen? Y resucitó, ¿cuántos lo creen? Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Así es, aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, así es. Y luego nosotros, eso va a ser simultáneo. La Biblia lo describe como en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir es un pestañear. Parpadeo. Eso sucede en un pestañear. En el kairos de Dios sucede pum. Claro, en el kairos de Dios
Para los que no saben qué es el Kairos, es como se mueve en el tiempo Dios. Dios no tiene tiempo, Él se mueve a placer. Nosotros nos movemos en el crono. Hay un reloj que pasa 60 segundos, 24 horas, 365 días y va avanzando. Rápido, rápido, rápido. Dios se mueve en el tiempo, a través del tiempo y por el tiempo, porque Él es Dios. Entonces, esos segundos para la humanidad en el Kairos va a ser una cosa espontánea, pero en el Cronos, pero en el Kairos usted va a ver a los muertos resucitando. ¡Qué bueno! Es más, dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, léalo, busquen la Biblia, que cuando Cristo resucitó entre los muertos, grandes hombres de renombre resucitaron y los vieron caminando por las calles. La Biblia lo dice. Sí, hubo una resurrección ahí. Hermano, cuando Cristo venga, usted va a ver abuelita, abuelito, papá, mamá, chirillo. Usted va a ver a sus familiares en Cristo resucitar y ser elevados a los aires, y simultáneamente usted también para recibir al Señor en el aire. ¡Amén! ¡Gloria! Yes. Y vamos a ser trasladados al cielo. Aquí no hay duda alguna. Vamos a ser trasladados al cielo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Yo quiero correr la cortina con esto. Ya yo voy a ir aterrizando esto porque yo sé que es cansado de estar ahí sentado todo este tiempo, hermano. Usted me dice cuándo paro. ¿Paro ya o seguimos? Seguimos. No se pierda esta enseñanza por el mismo canal y a la misma hora. Vamos a aterrizar esto. La iglesia es tomada y es llevada al cielo. Yo quiero hablar con toda la honestidad del mundo, porque hay películas que hemos visto a través de los años de Hollywood que dicen que billones de personas desaparecieron de la faz de la tierra. A mí me gustaría de verdad pensar eso, pero seamos sinceros. Así es. Veamos la iniquidad y veamos la apostasía que hay dentro de la iglesia. ¿Será verdad que sí se van a ir 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 50 millones, 60 millones de cristianos? ¿Será cierto que en el arrebatamiento se va a ir tanta gente? ¿Será posible? Solo hay una obra que permite creer eso y se llama la gracia del Señor. Pero hermanos, entremos en razón y démonos cuenta de que si por la víspera se saca el día al anticristo, porque después de que venga esto, voy a adelantarlo un poquito, al anticristo le va a ser muy fácil, pero muy fácil explicarle al mundo qué pasó con esos que se fueron y se perdieron y que ya no están en sus tumbas, y los que desaparecieron de sus carros, los que desaparecieron de sus casas, el piloto cristiano que iba volando el avión y tuvo que aterrizarlo el copiloto, o quedó el piloto automático. ¿Qué pasó con esos? Para el anticristo va a ser muy fácil explicarlo. Antes uno decía, ¿cómo lo va a explicar? Han ido adoctrinando al mundo por medio de la televisión, por medio de informativos de History Channel, por medio de informativos de que los ovnis están llevando gente. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí es. Los platillos voladores. Ahora hay un tema que se llama la adopción. Se dice el reseteo. ¿Han oído hablar del reseteo? Están pregonando en redes sociales, en películas, en series. Sean sinceros, ¿cuántos tenemos Netflix aquí? Les voy a mencionar una serie, se llama El Manifiesto. ¿Han visto El Manifiesto? Sí. ¿Saben de qué trata El Manifiesto? Que va un avión, vuela y no llega a donde iba, pero de un pronto a otro regresa, pero ya pasaron 5 años desde que se despegó hasta que aterrizó, y viajaron en el tiempo, desaparecieron y regresaron. ¿Sí? No me voy a poner a entrar en detalles de la serie. Hay una serie que se llama Los 4400, que son 4400 personas que regresan de un pronto a otro a la tierra, que se habían perdido y regresan de un pronto a otro a la tierra, y la gente se pregunta, y estos se fueron y regresaron. O sea, el mundo nos ha ido preparando para cuando aparezca un hombre diciendo fue una adopción, fueron llevados por una o por otra razón. Los LGTB van a decir, y los progres van a decir, es que esos que
que se fueron eran los que detenían el progreso. Esos eran los que siempre se oponían a todo lo que nosotros queríamos para ser luchadores y triunfadores. Se fue la escoria, se fueron los religiosos, se fueron los evangélicos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y si hay algo muy cierto, y abra los ojos, hermano. Abra los ojos. Si hay algo muy cierto es que la televisión, sobre todo la producida por Hollywood y la producida por Netflix y las nuevas plataformas, es que son profetas. Esas son plataformas proféticas, pero no de Dios. Ponga atención a esto. Tengo que decirlo. Porque como Dios tiene sus profetas a través de la historia, Satanás tiene sus profetas. Yo les voy a decir por qué las películas de Hollywood son proféticas. A ver, ¿quién ha tenido últimamente un smartwatch, un reloj inteligente? ¿Alguien tiene aquí un reloj inteligente? Levante la mano. El primo, ahí va, anda, ¿sí? Primo, usted le puede hablar a ese reloj, puede conversar, recibir una llamada, usted puede ver una llamada, usted puede textear, ¿sí? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que en los 80s y 90s yo miraba una serie de televisión que se llamaba El Auto Fantástico. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Cuando ni siquiera existían los smartwatches. Cierto. Y me voy más atrás, voy a hacer la musiquita. Tum, 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 tururú, tururú, tururú. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? ¿Perdón? No, ese era en Misión Imposible. Tom Cruise. Tom Cruise, hermana, arrepiéntase. Tenía una cruz, me era bendición. Tom Cruise se sacaba el zapato y comenzaba a hablar. Ah, sí. Ese hermano es más mundano todavía. Un aplauso al Señor, estoy bromeando. Recuerden que se sacaba el zapato y comenzaba a hablar por un dispositivo que ni siquiera se conocía todavía, ni siquiera había sido inventado el teléfono celular. Vámonos más a la fábula. ¿Recuerdan los supersónicos? ¿Alguien vio los supersónicos? Cuando se hacían videollamadas, cuando ni siquiera existían las videollamadas. Cierto. ¿Sí se acuerda? Sí. Volvamos al Auto Fantástico. Recuerden que el Auto Fantástico venía a buscar a Michael Knight cuando lo llamaba por el reloj, se manejaba solito. Vaya usted a Miami y va a ver a los Tesla. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Los autos Tesla, que ahora se conducen solos por medio de satélite y por llamada telefónica. Eso lo profetizó Hollywood hace muchos años y ya es verdad. ¿Recuerdan cuando salió la primera película de que podían clonar a un hombre, a Arnold Schwarzenegger, creo que era, o Sylvester Stallone, no recuerdo, que se moría y lo clonaban, y se moría hermano y lo clonaban, y lo volvían a hacer, y uno miraba eso tan ficticio, y resulta que ya para hace unos 25, 30 años, creo que fue así, ya había la clonación de la oveja Dolly. Hollywood ha ido adelantando todos los temas. ¿Para qué? Para cuando celulares de lo alto, porque todo lo bueno viene de lo alto, ofrecieron los smartwatches. Entonces, como usted ya lo había visto en series de televisión, ¡wow! Yo quiero tenerlo, porque el que lo compre en otro lado es pecador. Cuando salieron los celulares, todo el mundo quería tenerlos porque ya los habían visto en televisión. Preparan a toda una generación para un acontecimiento y vienen preparando a una generación desde hace mucho tiempo para la desaparición de un grupo de personas. Sí es. Y van a tener una explicación lógica. Aunque nosotros los que estamos aquí sabemos cuál es la explicación. Que Cristo viene por nosotros y nos va a llevar. No la vio venir Netflix. Sí es, aleluya. ¿Y a su nombre? El arrebatamiento de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Una vez que la iglesia sea arrebatada, van a pasar dos cosas. Pablo lo decía, dice, segundo de Tesalonicenses, voy a leerlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios.
El versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo dice en esta carta, ahí lo que acabo de leer, que el anticristo está por manifestarse, solo que hay algo que lo detiene. Hay algo en el mundo, que está en el mundo, que hace que la maldad no pueda tomar el control absoluto de la tierra. La Biblia, Jesucristo le llama la sal de la tierra. ¿De quién estoy hablando? La iglesia, aleluya. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Esto es muy fácil, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta que Él sea quitado de en medio, ahí entonces se manifestará aquel inicuo, dice la palabra, el anticristo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. De Él vamos a estar hablando mañana a este mismo lugar, al ser las 6 de la tarde. Hermanos, dejo la enseñanza aquí. No quiero cansar.